Hay un lugar para ti en el cielo, donde nunca sufrirás de nuevo, donde siempre tú serás feliz. Hagan todo sin queja ni discusión, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación maligna y perversa, en la cual ustedes resplandecen como luces en el mundo. Filipenses 2:14-15. Si es que nosotros nos gustaría ver las estrellas, poder ver la cantidad de estrellas que hay en el cielo, tendría que ser una noche muy oscura. Si es que nosotros queremos ver en detalle cuántas estrellas podríamos ubicar, tiene que ser mientras más oscura es la noche, más estrellas vamos a poder ver. Y precisamente esta semana vamos a conversar de qué significa brillar como luces en la noche. Así que sean todos bienvenidos para que en este momento empecemos a conversar con Dios. Estamos estudiando Cristo en Filipenses y Colosenses. Bien, esta semana, y Rafael, esta semana el versículo de memoria o el versículo para memorizar nos da ya muchos motivos para poder conversar, empezar a conversar y poder tratar de sacar una enseñanza. Y luego, según lo que nos presenta la lección, dice, hagan todo sin queja ni discusión, dice, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como luces en el mundo, que está en Filipenses 2, 14 y 15. Y me gustaría enfocarme en el versículo 14, dice, hagan todo sin queja ni discusión. ¿Cómo lo entiendes esta parte? Creo que, creo que el versículo inicia diciéndonos para que nosotros seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin culpa, en medio de una generación torcida y perversa, necesitamos hacer todo sin queja y discusión. Y para hacer eso es imposible humanamente. Recordemos que el problema del pecado está en nuestro carácter. Y si nosotros vimos la lección pasada, hablaba de la unidad mediante la humildad. Y la humildad no es un producto humano, es un producto del Espíritu Santo que pone en nosotros. Entonces venimos viendo que todo esto viene atacando nuestra naturaleza, nuestro orgullo, nuestro problema que tenemos por dentro. Y para poder ser personas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, no tiene que haber problemas, discusiones, pleitos, contiendas, todo este tipo de elementos que hacen que haya problemas en una familia, en una compañía de trabajo, en la iglesia, donde nos movamos. Si hay quejas, si hay contiendas, si hay murmuraciones, si hay pleitos, si hay secreteos detrás de otra persona, lo que va a traer es problemas más grandes. Mira, si avanzamos un poco en el versículo y te dice, esta parte, y la voy a leer para los amigos también y los niños, dice, en medio de una generación torcida y perversa. Entonces, ahí hay un detalle donde, ¿cómo yo me podría mantener sin queja, sin discusión, si todo lo que está alrededor mío, si todo lo que me rodea es una generación torcida y perversa? Y sabemos que la realidad de la sociedad en este momento te dice, no sigas a Dios, no sigas los principios de Dios. No te lo dice directamente, pero te lo grita con el ejemplo. Entonces, insisto, ¿cómo me puedo yo convertir en una persona que no me quejo, entre comillas, ni discuto, si todo lo que está alrededor mío está torcido? Quiere decir que si alguien viene a crear una mala influencia hacia mí, una generación torcida, entonces yo no voy a discutir, yo voy a hacer lo que me pidan sin quejas. ¿Se refiere a eso el versículo? No. Lo que estamos viendo acá es una imposibilidad humana. Porque tú mismo estás diciendo que estamos en una sociedad donde hay pleitos, donde hay situaciones de que ¿cómo vas a quedarte callado cuando alguien está hablando mal de ti? ¿Cómo reaccionar?
de una buena manera ante eso. Entonces nosotros vemos que el apóstol Pablo da la solución versículos antes. De la única manera es que haga un milagro dentro de mí. De la única manera en que yo puedo vivir como alguien diferente ante una sociedad que lo que sigue es el mal, es que haga un milagro dentro de mí. Y ese milagro solo lo puede hacer Dios, cambiando mi corazón. Entonces tenemos acá que nosotros vivimos, como dijo Jesús, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. ¿Cómo se vería una oveja en medio de lobos? No sobreviviría. Tendría que estar Dios con ella como su pastor en su vida para que pueda sobrevivir, para que se siga manteniendo como oveja en medio de lobos. Nosotros es una manera de enseñarnos cómo vivir nosotros en medio de una sociedad que se corrompe, en medio de una sociedad donde el mentir no es malo, donde si es posible ser deshonesto no se ve como algo negativo, sino como algo positivo, ¿no? Lo vemos mucho en la política, ¿no? Yo miento por acá y por acá y por acá, pero me siguen viendo como un buen líder, ¿no? Pero no, Jesús nos enseña a nosotros cómo nosotros podemos brillar en medio de la oscuridad. Hace años leí una ilustración donde en aquellos años donde las lámparas que iluminaban las calles eran digamos, de querosene, de gas, de diésel, de combustible, entonces alguien se encargaba de prenderlas antes de que la noche llegara, para que cuando llegara la noche esas lámparas ya estuvieran iluminando. Por cierta razón la persona le agarró la tarde y en medio de la oscuridad él comenzó a prenderlas. Entonces un niño a través de una ventana comenzó a ver la primera que se encendió. Y él estaba acompañado con alguien y le dijo, mira, le dice, alguien está abriendo hoyos en la oscuridad. Entonces, es una ilustración que nos enseña que nosotros podemos abrir agujeros en la oscuridad. Es un mundo que no ve lo positivo, las buenas cualidades de un carácter como algo bueno, sino como algo negativo. El ser honesto hoy no se ve bien. Tienes que ser deshonesto en alguna cosita, pero no en todo. Ahora, hay otro punto, y lo mencionaste, hacer o tratar de cumplir lo que dice el versículo 14, que dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. No es posible si es que no vemos lo que dice el versículo 13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, si yo quiero tratar de cumplir, si nosotros estamos tratando de cumplir esa parte, dice hacer todo sin murmuraciones y contiendas, tiene que ser solo porque el versículo 13 se cumplió. Entonces, si yo intento por mis fuerzas, si yo intento por mis propios méritos, llegar a hacer esto sin murmuraciones, no vamos en realidad a cumplir lo que está pidiendo, porque lo vamos a ver como una carga, lo vamos a sentir como maltrato, lo vamos a sentir... Y no vas a durar mucho. Exactamente. Ahora, y el otro punto que se estaba conversando antes es cuál es el límite. ¿Qué pasa si hay abuso donde yo trabajo? ¿Hay abuso de autoridad? ¿Qué pasa si es que hay humillación? ¿Qué pasa si es que hay algún tipo de acoso? Entonces, ¿cómo yo podría plantear, para la persona que nos está viendo, cómo yo podría plantear y entender el hacer todo sin murmuración y contiendas si es que mi jefe está aprovechando, pues dice, su cargo y me está sobreponiendo trabajo? Lo voy a seguir haciendo hasta que ya no dé, hasta que me venga una crisis de estrés o de sobretrabajo, porque recordemos de que también ese comportamiento en un lugar de trabajo al final va a afectar nuestra salud. Entonces tengo que esperar a que mi salud se afecte para poder reaccionar, y tengo que seguir entre comillas, con la cabeza agachada. Y porque acá dice la Biblia hacer todo sin murmuración y contiendas. ¿Cuál es la forma correcta de entender esto? Yo creo que el Señor nos manda a nosotros a imitarlo a Él. Jesús cuando tenía que callar, callaba, y cuando tenía que hablar, hablaba. Cuando Jesús le bofetaron en su cara, Jesús le dijo al hombre, ¿por qué me pegas? Dime por qué me pegas. Explícame, ¿a dónde fallé yo para que tú me estés abusando? Entonces yo creo que nosotros no nos podemos dejar abusar. Dios no nos mandó acá a este mundo para que nos dejemos abusar. Dios nos mandó acá para que nosotros le demos un ejemplo de cómo se vive un hijo de Dios, cómo vive. Y si a mí me está abusando mi jefe, yo me debería sentar a hablar con él. Mira, esto fue el acuerdo que hicimos cuando yo entré a trabajar en esta compañía, pero
acá se está pasando la mano. Hablar con él, y si eso sigue, pues voy a tener que ir al superior de él a ver si se arregla. Y si ya no se arregla, pues yo tendría que buscarme otro trabajo o ir a autoridades civiles a ver si se puede quejar uno. Pero si no, no puede uno dejarse de abusar por las personas. Correcto. Y ahora, el título de la lección, que dice precisamente ser luz, el testimonio, para mí se refiere con ser luz, es el testimonio que damos frente a los demás. Podría ser, y lo estoy poniendo así, podría ser que nosotros tenemos a alguien, tal vez esta situación o este jefe del que abusa de su autoridad, o este colega que de alguna forma me está acosando en el trabajo, o cualquiera de estas situaciones. El punto está en el hecho de que puede que no me esté convirtiendo directamente en una luz para él, pero sí para alguien más. ¿Por qué? Porque puede haber alguien que nos esté mirando y diga, ¿cómo es que esta persona aguanta tanto? ¿Cómo es que esta persona, a pesar de todo, mantiene sus principios? ¿Cómo es que esta persona, a pesar de sufrir, a pesar de que estén presionándolo, a pesar de que estén acosándolo en el trabajo, no lo veo que explota, no lo veo que le responde de mala forma, no veo que los larga, no, hay una expresión, no veo que mande todo por un tubo y se acabó? No. Entonces puede que nos estemos convirtiendo de alguna forma en un testimonio, no para el que nos está agrediendo, sino para alguien que está observando alrededor. Claro, siempre nosotros estamos siendo observados por alguien, en lo que hacemos, en lo que vemos, cómo nos movemos. Me llama la atención acá porque dice que nosotros debemos de ser irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandeceréis como luces en el mundo. Vayámonos un poquito más adentro. ¿Podemos ser luces en medio de la iglesia? ¿O en la iglesia todo es luz? El punto está en que, y eso es algo que se vio la semana pasada un poco, que hablaba de la unidad. Recordemos, una iglesia no es un lugar santo, entre como podríamos entender, no, todos los que vienen acá son santos, no. Porque recordemos que, y muchas veces utilizamos esta comparación, una iglesia es un hospital, donde viene todo el mundo con todo tipo de enfermedades espirituales. Puede ser el orgullo, puede ser la presunción, puede ser la murmuración. Entonces, no puedes venir a ningún lugar, sea una iglesia o sea un lugar de trabajo, no, ni siquiera un mismo lugar, donde vas a esperar de que todo el mundo sea una luz. De que el ideal es convertirse en una luz, sí. Entonces, no considero que el hecho de que alguien asista a una iglesia es porque está buscando necesariamente imitar a los demás. Lo que Dios nos pide es imitarlo a Él. No imitar a un líder, no imitar a un dirigente, no imitar a un pastor, no, te dice imitar a Cristo. Y el versículo de memoria te dice Cristo, Dios. Entonces, acá puede haber luces mayores y luces menores, sí. Pero aún así el ideal no es imitar a esas luces. O sea, el ser miembro de la iglesia no me hace luz. El ser un líder de la iglesia no me hace luz. Puedo ser lo contrario. Y al ser lo contrario puede ser que esté más bien dañando a alguien en la iglesia o esté dañando a una membresía en vez de ser... Podría ser un punto válido en el sentido de que, recordemos, yo vengo a esta iglesia con un cáncer espiritual. Y ahora, yo podría venir con un pecado, con una enfermedad que es contagiosa. Si lo vamos así, una enfermedad espiritual que es contagiosa, valga decir, ¿sabes qué? El chisme. Entonces hay enfermedades que no se contagian y te van matando internamente, pero hay enfermedades que se contagian y vamos a poner dentro de la parte práctica el chisme, la murmuración, la envidia y todo esto. Entonces, no el hecho de que estés en una iglesia te hace santo. No el hecho de que asistas a una iglesia. Recordemos el tiempo de Cristo. ¿Quiénes asistían a la iglesia? Los fariseos. ¿Quiénes eran los líderes de la iglesia? Los fariseos. Se sabían la Biblia. Se sabían la Biblia, respetaban todas las normas, no había, entre comillas, nadie que les diga estaban haciendo las cosas mal. Pero vino Cristo y le dijo, ¿sabes qué? Ustedes son sepulcros blanqueados, son hipócritas. Entonces, yo creo que no podemos decir de que el hecho de que alguien asista a una iglesia lo hace una luz de por sí. Si yo estoy buscando y estoy asistiendo a una iglesia porque estoy buscando a la fuente de luz, eventualmente esa luz se va a ver reflejada en mí. Por el hecho de que yo venga, no me hace una luz. El hecho que yo busque a la fuente de luz, eso sí me va a convertir en luz. O sea, conectarme con Jesús. Correcto. Vivir con Jesús, dejar que Él vive en mi vida, eso ya me está haciendo una luz, que se va a ir encendiendo más y más a medida que yo lo deje, que Él viva en mí. Correcto, entonces, y yo creo que ahí está el punto también ya para poder terminar.
si nosotros queremos convertirnos en una luz, si nosotros queremos ser una luz, si nosotros estamos buscando ser luces, en realidad lo que tenemos que hacer es buscar a Dios. Yo no tengo que buscar en convertirme en ser una luz por beneficio de los demás. No, al yo buscar a Dios me voy a convertir en una luz. Al yo buscar a Cristo me voy a convertir en un reflejo de lo que es Él. Y automáticamente se benefician los demás. Exacto. Por eso no es que yo vengo aquí a buscar ser una luz, porque ya estoy entrando al ego, estoy entrando a yo quiero ser. ¿Me entiendes? Pero no, es que yo no quiero ser, es quien Dios tiene que verse reflejado en mí porque yo lo busco a Él. Y como consecuencia, se va a ver, como dices, los demás se van a ver beneficiados de alguna u otra forma. Bueno, el versículo que está anterior pues nos dice, ¿no? Dios es el que lo produce. Nosotros solamente vamos a decirle a Dios, produce esa luz en mi vida, ven a mi vida. Exacto. Entonces, el día de hoy hemos podido ver esta aplicación de alguna forma práctica. Hemos utilizado el versículo de memoria, pero los invitamos a que ustedes puedan seguir estudiando, puedan seguir analizando estos versículos que tienen mucha mayor enseñanza cuando le dedicamos el tiempo suficiente para poder ver qué es lo que Dios nos quiere decir cuando conversamos con Él. Así que lo esperamos la siguiente semana para poder seguir conversando con Dios. No olvides, en Conversemos con Dios, estudios que transforman tus días. No te lo guardes. Compártelo y síguenos.